Muy buenos días, gente. Bienvenidos una vez más al canal y muchas gracias por estar siempre ahí. Agradezco, como siempre, los comentarios y las consultas que han llegado vía WhatsApp y vía mail al canal. Y los animo a que sigan hacia adelante. Vamos a terminar hoy el tema de la alimentación que estuvimos viendo durante estos 3 videos anteriores y este último, este cuarto, con el que vamos a tratar de dar cierre. Y vamos a hablar así un poquito genéricamente, porque el tema de la alimentación es muy profundo como para poder desarrollarlo así. Esto se va aprendiendo con el tiempo, pero bueno, vamos a dar unas líneas generales para que cada uno pueda luego plantear unas estrategias, porque ya estamos en plena época de alimentación y a menos de un mes y medio de empezar ya el tema de la estimulación de la colonia y prepararla para una primavera que deseemos que sea buena, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito así genéricamente. ¿Qué es lo que come la abeja? ¿Qué requisitos nutricionales tiene? Básicamente, las abejas y los humanos tenemos los mismos requisitos nutricionales. Claro, los alimentos vienen en diferentes formatos, pero básicamente comemos hidratos de carbono, azúcares, comemos proteínas y debemos beber. Entonces, empecemos por el al que le damos menos importancia, y para mí es uno de los más importantes, que es el agua. El agua es un requisito fundamental en la alimentación de la colmena, en todas las épocas del año. Ya lo dije más de una vez en estos 3 videos anteriores y lo quiero seguir repitiendo porque parece que no tomamos todavía conciencia. No es que la colmena necesita agua cuando hace mucho calor y solamente acá en la zona de Andalucía, porque no nos llueve, no. La colmena necesita agua durante todo el año y mucha cantidad de agua. Ya lo dijimos la otra vez, lo recuerdo ahora, una larva es casi un 80% de agua, entonces necesita mucha agua la colmena. En verano más aún para poder enfriar el nido, pero en invierno no quiere decir que no necesita para la digestión, para un montón de cosas. O sea, el agua es fundamental en la nutrición de la abeja. Luego los hidratos de carbono, la abeja lo conseguirá a partir de la miel, esos azúcares complejos que necesita. Y luego las proteínas y las vitaminas que vendrán en forma de polen a la colmena. Nosotros comeremos chuletones, ellas comen polen. Nosotros comeremos azúcares de caramelitos y dulces, y ellas comen la miel. Y bebemos los dos lo mismo, agua. Bueno, eso básicamente es lo que la colmena necesita. Vamos a ir punto por punto, perdón, vamos a ir punto por punto desgranando cada una de las cosas y sus funciones dentro de la colmena, ¿vale? Entonces, acá tenemos el agua, como recién decía, interviene en todo lo que son los procesos metabólicos de la colmena. Por ejemplo, la respiración, porque el cuerpo necesita estar hidratado para que se produzca esa respiración. En la transpiración, en la exudación que tiene como cualquier ser vivo, en el transporte y disolución de las sustancias de los alimentos, y en la excreción. Si la dieta tiene si la dieta es muy compacta, digamos, ustedes recuerden que consumen mucha polen en la época que necesitan proteínas. Si no tuviera el agua para poder liquificarlo, digamos, no podría evacuarlo con comodidad. Entonces necesita esa agua en la digestión. Después, lo dijimos recién, es fundamental en el desarrollo de la cría. Necesita entre un 90 y un 95% de humedad para hacer eclosión. Ese huevo, esa cría, para poder eclosionar necesita un 80 a 90%. Y su alimento también, la jalea que le dan y la papilla basta, necesita un 65% de esa agua. Acá tienen como dato curioso que necesitamos 5 abejas aguateras para elaborar el alimento de 100 larvas. O sea que 5 abejas acarreando agua del campo para que las nodrizas que están dentro puedan preparar el alimento de 100 larvas. Entonces multiplíquenlo por la cantidad de larvas. Imagínense si una reina puede poner de 2.500 a 3.000 huevos en temporada, pues la cantidad de aguateras que están acarreando agua. Que nosotros hay veces que, como no vemos reserva de un cierto producto dentro de la colmena, pensamos que el consumo es mínimo. Lo que pasa es que es tan elevado que no llegamos a verlo acopiarse. Ellas lo van gastando inmediatamente. Y bueno, como comentábamos hace un ratito, que interviene en la regulación de la temperatura. Ellas, con esa agua que rocían dentro del interior, capturan el calor, digamos, como hacen las terrazas de Sevilla en verano, que te ponen esos aspersores finitos. Bueno, acá la abeja usa el mismo mecanismo, muchos miles de años antes de que nosotros nos diéramos cuenta, para poder regular la temperatura de la colonia y mantener más que nada la humedad, ese 70-75% de humedad que necesita el nido para que la cría sea viable, ¿vale? Muy bien.
Seguimos. Vamos a los carbohidratos, a los hidratos de carbono, a los azúcares. El néctar contiene entre un 5 y un 80%. No todas las especies de flores dan mieles con la misma cantidad de azúcar. Cada floración tiene una cantidad específica de azúcares en su néctar. Por eso la miel varía tanto de una floración a otra y tiene sabores tan diferentes de una floración a otra. Además de tener extra el néctar, lo que le da la característica a la miel, que no es solamente azúcar y agua, tiene compuestos nitrogenados, tiene minerales, tiene ácidos orgánicos, tiene vitaminas, lípidos, pigmentos y las sustancias aromáticas que son las que le dan el sello a cada miel. Que cuando uno come una miel de eucalipto la puede reconocer, o cuando uno come una miel de azahar la sienta en la boca y sienta la entrada de ese olor a campo sevillano en verano. O cuando uno coma la miel de aguacate que le sabe ese regustito como a castañas asadas. Bueno, eso lo dan los aceites esenciales que cada floración tiene. El consumo de la miel, lo dijimos antes, la miel, el animal colmena es como un complejo equipo olímpico, entonces los requerimientos de miel van a variar muchísimo en función de la temporada, en función de la fortaleza de la colonia, de cuánta abeja tenga, de lo que esté haciendo la colonia en cada momento, si está criando, si está volando a pecorear, si está calentando el nido. Entonces en cada momento ella tendrá diferentes requerimientos. Ustedes recuerden, la miel ella necesita, como los corredores, por ejemplo, se cargan de carbohidratos, comen pasta para poder correr, o los tenistas que hacen mucho desgaste físico, comen esos carbohidratos para poder correr y rendir. La abeja come igual esos carbohidratos para poder volar, para hacer el vuelo de pecorea. Se calcula unos 142 miligramos de miel para criar una obrera. Si miran que estoy mirando para abajo, es que tengo mi machete acá, mi chuleta, porque quería acordarse la cantidad de miligramos y de cosas que ocurre en cada momento y con cada abeja es imposible, y más cuando uno ya lleva acumulado unos años y la memoria se empieza a borrar. Así que si bajo un poco la vista ya saben que estoy mirando la chuleta. 600 gramos para un cuadro de cría completo, un cuadro Langstroth, el calculado del cuadro Langstroth, que tiene una superficie de 24 por 48 por ambas caras. Eso es lo que más o menos necesita, 600 gramos para un cuadro de cría. O sea que el consumo de miel de una colmena es entre unos 60 y 80 kilos. Me van a decir, qué barbaridad, ¿qué me estás diciendo si mi colmena nunca le he sacado más de 10 kilos de miel? Y acá volvemos a lo que hablábamos recién con el agua. Esos 60 o 80 kilos de miel pasan por la colmena, pero no se quedan en los cuadros, son consumidos. Por eso lo que nosotros vemos y cosechamos es el saldo que queda después de todo el trabajo de la abeja. No podemos poner ahí un cubo en la entrada para que nos dejen la miel, porque si ellas no consumen miel, pues se nos moriría la colmena. Entonces el consumo es alto. Por eso es tan importante elegir un buen sitio, que es donde haya floración. No podemos estar confiándonos en solamente nuestra alimentación. Tiene que haber un aporte del campo, del alimento natural, para que esa colmena sea viable. Nosotros, si quisiéramos, podríamos mantener una colmena artificialmente con esos 60 o 80 kilos de jarabe, pero ya lo dijimos más de una vez y lo volvemos a repetir. No es lo mismo su propio alimento que el alimento que le da la naturaleza, que es el adecuado. Ustedes vieron lo que les dije recién en la composición de la miel. En nuestros jarabes solamente llevamos azúcares y agua, y la miel trae muchos más compuestos que son necesarios para la colmena. Entonces siempre es bueno el alimento. El trabajo de alimentación artificial nuestro es solamente un parche, no me voy a cansar de repetirlo, solamente un parche provisorio para una situación puntual y punto. No se puede estar especulando y querer hacer apicultura en cualquier sitio y a costa de cualquier cosa, no. Tampoco me hagan la selección por abandono, eso de que yo dejo la colmena aquí y que la más fuerte sobreviva, porque eso está muy bien si en el medio donde yo la pongo ellas tienen recursos como para hacerlo. Entonces sí, yo puedo seleccionar genéticamente en el mismo apiario de 15 a 20 colmenas las que más destacan, porque si el campo es igual para todas, pues la genética hará que unas trabajen mejor. Pero si yo pongo mi colmenar en un erial, o el año me viene como ha venido este 2022 tan seco, tan caliente, y la abeja no tiene recursos, yo lo que estoy haciendo es matándola. Entonces la selección por abandono no, eso no tiene ningún tipo de resultado. Porque si ustedes fueran criadores de perros en lugar de ser criadores de abejas, yo calculo que no encerrarían los perros en un campo sin llevarle agua ni comida y dijeran, bueno, voy a sacar cría de los perros que me aguanten sin comer. Porque eso no es así, ¿vale? Entonces recuerden, un buen ambiente
para que tengamos una colmena sana. Lo primero, antes que seleccionar abejas, antes que elegir qué colmena vamos a comprar, antes que elegir a quién le vamos a comprar la abeja, lo que tenemos que ver dónde las vamos a poner y asegurarnos todos los temas de la alimentación. Eso es fundamental, para que ese animal colmena se desarrolle en condiciones. Muy bien, vamos a las vitaminas. Las vitaminas son sustancias orgánicas, intervienen en el crecimiento de la abeja, en su salud, en la fertilidad, que haya buen esperma en los zánganos, que haya una buena ovulación en las reinas y en el rendimiento de la colmena. Hay dos tipos, las hidrosolubles, como la B1, B2, PP, bueno, ahí las tienen detalladas en la presentación, o las liposolubles, que son las que se disuelven en grasa. Son dos tipos de vitaminas diferentes. El polen es el principal proveedor de vitaminas, aunque los microorganismos, lo que hablamos anteriormente, la microbiota, la famosa microbiota de la colmena, esas bacterias que ayudan a degradar esos alimentos o las partes indigestas de esos alimentos que la abeja no puede digerir por sí sola, que las bacterias sí las hacen, acá tenemos un gráfico de los probióticos, ayudan a fabricar vitaminas. A partir de otros aminoácidos los recombinan y hacen otras vitaminas que no están consumidas por la abeja directamente en su alimentación. Por eso es tan fundamental la microbiota dentro de la colmena, y si tenemos algún desliz, que hemos hecho algún manejo donde podemos habernos cargado parte de esa microbiota con una cura para varroa, por ejemplo, haberle acidificado demasiado la colmena, pues tengamos que corregirlo con probióticos, ¿vale? Para que después esos alimentos que nosotros vayamos a aportar a la colonia sean asimilados y no estamos alimentando en vano porque no llegan a aprovecharlos. Muy bien. La mayor importancia de ese consumo es a nivel de las larvas. Las larvas son las que más vitaminas consumen, y de las abejas nodrizas, que son las que van a segregar esa jalea real que va a alimentar esas larvas. En las abejas adultas decrece porque la abeja adulta lo que hace es consumir calorías para ir y venir al campo y para calentar la colonia en el invierno, que queman muchas calorías. Lo dicho, lo que decíamos recién, un equipo olímpico, cada una en su disciplina y cada una con sus requerimientos, y va a ir moviéndose esos requerimientos conforme la abeja envejezca o conforme cambie la temporada. Una colmena que está en plena producción de cría de abejas al principio de la temporada consumirá muchísimas más vitaminas y más proteínas que una abeja que está entrando a la invernada, que va a consumir muchísimo más hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabremos nosotros con qué tipo de alimento tenemos que alimentar y qué es lo que nos falta dentro de la colmena. Muchos, llegado el momento del otoño y el invierno, te hacen la consulta. Mira, que ya va a venir el invierno, ¿con qué alimento? ¿Qué le pongo a la abeja? Pues ponle lo que le falta. El tema es saber lo que le falta, y si no le falta nada, no le pongas nada. No me voy a cansar de decirlo. No le pongas nada si no necesita nada. No hay nada que nosotros podamos poner que a la colmena le haga mejor que lo que tiene naturalmente. Lo repito otra vez para machacarlo, para que se les quede grabado. Nosotros solo ponemos parches para solucionar problemas, nada más. Lo demás lo hace la naturaleza y lo hace mucho mejor que nosotros. Vamos a los lípidos, a las grasas. Acá hay ahora, porque hay un montón de videos dando vuelta por ahí con formulaciones, con recetas, con pastas de proteína y empiezan a hablar de la necesidad de los lípidos y le agregan aceite de girasol o aceite de pipas de soja a la colmena, y no es necesario. ¿Qué son esos lípidos? Son complejos formados a partir de un glicerol y de ácidos grasos. La mayor parte de esto la abeja lo consigue de la exina, de esa cubierta que tiene el polen. Tiene una proteína exterior y de ahí consigue la mayor parte de esos lípidos. Del 1 al 20% del lípido, depende de qué tipo de polen sea. Bueno, las grasas estas están relacionadas directamente con la producción de cera, no porque se conviertan esas grasas en cera, sino porque activan las glándulas cereras, las que están en esos espejos que tiene la abeja en el abdomen, que ayuda a la producción de cera. No confundan ustedes que es la abeja como nosotros, que nosotros consumimos grasa, fritangas y bollería y se nos pone la tripa gordita de grasa. No, ellas intervienen sí a través de esas glándulas que segregarán esa cera, esa glicerina que luego se convertirá en cera de abeja. Esos gliceroles más que glicerina. Vamos a los minerales. La abeja también necesita minerales como cualquier ser vivo. Poca cantidad, no necesita demasiados, pero sí los necesita.
¿De dónde lo obtienen? Pues en el polen, un 2,5 a 6,5%, y en el agua de bebida de ellas, entre el 0,8 y el 4%. Las mieles tienen minerales, más que nada las que son mielatos. Los mielatos tienen muchos minerales y las mieles oscuras. Pero no es bueno que la colmena tenga esos mielatos, le puede traer problemas digestivos. O sea que siempre aconsejo que cuando tengamos una cosecha muy buena de mielatos, o haya una reserva muy buena de mielatos, que lo cosechemos, que se la saquemos. Es preferible, en este caso sí, alimentar a la colmena que dejarle esos mielatos en invierno porque es más indigesto para ella. Para nosotros sí es muy buena, las mieles oscuras con minerales, más que nada para los que están anémicos, eso sí es bueno. Pero a la colmena no le viene tan bien los mielatos. Bueno, vamos a nombrar así rápido algunos de los minerales que tiene la colmena y que consume la colmena. Potasio, fósforo, magnesio, hierro, sodio. Bueno, ahí lo tienen en la presentación. Cobre, cobalto, zinc, manganeso, etc. Vámonos a las proteínas. Tanto que hablamos de los alimentos proteicos, entonces vamos a conocer un poquito qué son las proteínas. Perdonen que voy hablando así tan rápido, pero que quiero hacer el video más cortito para no tenerlos enganchados ahí media hora frente a la pantalla, ¿vale? Bueno, el polen sin duda es el mayor aporte de proteína que tiene la abeja. El néctar de la miel contiene mínimas cantidades que son esas trazas de polen que vienen con ella, no es demasiado. Acá estamos viendo un cuadro, ustedes ven este cuadro de polen y acá hay varios detalles. Si ustedes están viendo aquí, yo estoy señalando con la flechita, que el polen se ve opaco. Cuando el polen se ve opaco quiere decir que la colmena lo está consumiendo, o sea que está criando. Cuando se empieza a ver como este que se ve aquí, que está brilloso, es cuando la abeja ya no está consumiendo polen, lo empiezan a tapar con una gota de miel para que no se deshidrate del todo, para que no se estropee, y lo empiezan a hibernar. Acá hay otro efecto en este cuadro. Este cuadro tiene el polen todo del mismo color. Un polen monocolor no quiere decir ni que sea bueno ni malo. Hay algunos que además de ser monocolor son malos cuando vienen de plantas OMG, o sea, organismos modificados genéticamente, como los girasoles, que no llegan a cubrir toda su gama de aminoácidos, digamos, porque cada polen ya dijimos que traía diferentes aminoácidos. Para que se cubra todo el espectro necesitaríamos un polen variado, de colores variados, una dieta variada. Ustedes escuchan hablar a los nutricionistas cuando se refieren a la nutrición humana, que te dicen que una ensalada tiene que tener por lo menos 5 colores diferentes. Qué sé yo, el verde de la lechuga, el blanco de la cebolla, el rojo del tomate, un verde de una aceituna, el negrito de algunas pasas, para que esa ensalada sea rica en toda la cantidad de aminoácidos y de proteínas que necesitamos. Bueno, a la abeja le pasa lo mismo con el polen. Cuanto más variado sea el color del polen, mejor va a ser su equilibrio y su dieta, ¿vale? Ustedes ven acá como ellas lo van ensilando. El polen lo van ensilando, ¿por qué? Porque dijimos que esa exina, esa proteína que tiene cada minúsculo granito de polen cubriéndolo, tiene que romperse para que la abeja pueda consumir lo que está en el interior. Lo que nutre a la abeja es lo que está en el interior, en el núcleo de ese grano de polen. Acá vamos a ver una imagen, esta exina. Esa exina suele ser bastante dura, protectora, para proteger. No se olviden que el polen es la parte macho de la reproducción sexual de las flores. Es como si fuera el semen de las flores. Entonces está muy bien protegida con esa exina. Entonces la abeja lo que hace, volvemos un poquito a la foto de atrás, es ensilarlo dentro de la celdilla, ir poniéndole gotitas de miel entre medio, esperar que se produzca la fermentación láctica, que se disuelva esa exina para poder consumir lo que ya es la papilla, el pan de abeja, el apilarnil que le llaman algunos. Ustedes ven acá que hay diferentes colores ensilados. Por ejemplo, este morado oscuro puede ser de una alfalfa o de una viborera. Los más claritos pueden ser, por ejemplo, de diente de león. Los más anaranjaditos pueden ser alguna jara. Entonces los diferentes colores van diciendo que cada polen de esos tiene un diferente espectro de aminoácidos y entre todos completan una dieta variada y equilibrada, ¿vale? ¿Para qué sirve el polen? Fundamentalmente para que funcione todo el sistema glandular. Las glándulas hipofaringias, las glándulas segregadoras del veneno, las glándulas segregadoras de cera, etc. Y además regula las proteínas, porque ese polen luego en las células se convierte en diferentes proteínas. Se van acomodando los aminoácidos de ese polen y se van formando las diferentes proteínas, ¿vale? Muy bien. Acá hay una cosa importante, el aporte de esas proteínas dentro de la colmena. Más que nada las proteínas afectan a lo que es el desarrollo del larvario. Ustedes imagínense
que la larva en tan poquitos días, desde que es huevo hasta que es ya un imago o una prepupa, aumenta 900 veces su peso en las obreras, 1700 veces en la reina y 2300 veces en zánganos. Eso es a partir del consumo de proteínas. Por eso es fundamental que cuando la colmena esté creciendo no le falten proteínas. Y aquí yo sí que soy un poco terminante en esto. Aquí lo que le hace falta es polen. Más que tortas proteicas, cuando una colmena está criando abejas, necesita polen de verdad, del bueno, para que las abejas salgan bien nutridas. Luego, si nosotros en otoño vemos que le faltan proteínas y le podemos poner polen para que haga su administración interna durante la invernada, no me interesa tanto como en la primavera. En la primavera sí es fundamental que llevemos a las colmenas donde haya pólenes buenos, una buena floración de jaramagos, por ejemplo, para que metan polen bueno y salga una colmena bien nutrida de verdad, con alimento de verdad. Porque eso va a determinar después la sanidad de esa colmena durante el resto del año. Si esas abejas nacen bien en primavera y están sanas, ayuda a que la colmena se desarrolle en condiciones y pueda soportar incluso alguna inclemencia del tiempo, alguna sequía o algo. Pero si nosotros hacemos abejas con alimentación artificial, no es lo mismo. Puede ser un parche, pero no es lo mismo que si consumen polen del bueno. En el caso que haya fallado por lo que sea la floración y no hayan tenido ese ingreso de polen, hay recursos, por ejemplo, ir a los que se dedican a la recolección de polen y comprarles el polvo de polen y hacer las tortas proteicas agregándole polvo de polen. O sea, es necesario que tengan polen la colmena de verdad. Y si no hay nada, pues lamentablemente tendremos que recurrir a las tortas o a los productos tipo el Promotorel o el Apimida, que son complejos solubles de aminoácidos. Entonces es un poquito el parche que nos va a sacar del agujero, pero buscando enseguida rápido un campo donde llevar a las colmenas donde haya floración, ¿vale? Esas proteínas también intervienen aquí, ustedes están viendo en la imagen, vamos a acercar un poco, detrás de la cabeza de la abeja, esta parte, está lo que se llama el corpus alatum o la corpora lata, también lo van a leer en bibliografía apícola. Esta corpora lata es una glándula que es la que segrega el neonetine. El neonetine es lo que se denomina la hormona juvenil. La abeja reina, que tiene un consumo solamente proteico durante todo el año, ya no come hidratos de carbono casi nada, no come miel, come jalea real, hace que esta glándula se mantenga activa y eso hace la diferencia en la longevidad de la reina. Una reina puede vivir hasta 5 años a pesar de que viene del mismo material genético que una obrera. Todo es porque está bien nutrida esa corpora lata. Ustedes ven cuando se produce el despoblamiento de las colmenas, el famoso CCD, que la colmena va muriendo otras abejas hasta que queda la reina y un puñadito de abejas. O sea, la reina soporta todo gracias a que tiene esa glándula bien activada y además la colonia se sacrifica en servicio de esa reina, le sigue dando alimento hasta que ya no puede más y colapsa finalmente, ¿no? Pero la reina es la más longeva justamente por eso, por ese aporte de proteínas. A ese nivel es tan importante el consumo de proteínas en la colmena, ¿vale? Muy bien, sigamos. Y ahora vamos a ver las proteínas y los aminoácidos, ¿no? Porque dijimos que a partir de diferentes aminoácidos se van fabricando las proteínas. Y acá me gusta poner un ejemplo, ahora vamos a ir un poquito más adelante. Primero vamos a explicar lo que es un aminoácido. Un aminoácido es una molécula que está formada por un grupo amino y un ácido. Ese ácido carboxílico, quizás les suene lo que es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico es el ácido fórmico y ácido dicarboxílico es el ácido oxálico, para que ustedes vean que está presente dentro de la colmena, que nosotros no estamos agregando cosas foráneas, digamos, estamos agregando cuando tratamos varroa y ponemos ácido fórmico o ácido oxálico, cosas que están presentes en la naturaleza, que no son artificiales. Claro, la naturaleza lo presenta en menores cantidades, nosotros ponemos para el control de varroa cantidades más grandes, entonces por eso muchas veces afectamos ese equilibrio de la microbiota de la colmena, porque estamos agregando cantidades más grandes para lograr un propósito, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota, para que vean que esos aminoácidos están compuestos por un amino y por un grupo ácido. Ahora bien, acá vemos una imagen que desde lejos se ve más nítida que ahora cuando la acerque, pero bueno, ustedes me van a entender. Esto es la obra, estos son materiales de la obra. Hay materiales en la obra que yo puedo trocar por otros, puedo cambiar. Por ejemplo, si yo puedo poner estos ladrillos tipo moruno cocidos al horno, o puedo poner un bloque de termoarcilla cerámica. La pared se va a levantar igual, no va a afectar. Lo mismo, puedo usar una grava fina o una grava más gruesa, puedo reemplazar una por otra. Pero sin embargo, las estructuras
necesito usar hierro para que la casa sea fuerte. Cuando hago un hormigón necesito hierro y no puedo cambiar el hierro por otra cosa, tiene que ser hierro. Entonces esto es para poner un ejemplo de lo que son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos no esenciales se pueden fabricar a partir de proteínas y recombinaciones que hace la célula. Pero los aminoácidos esenciales, la abeja tiene que consumirlo directamente en la dieta, no pueden modificarlos a partir de otra cosa, ¿vale? Tiene que consumirlos en el polen. Y hay polen que son deficitarios. Estos son los aminoácidos esenciales para la abeja. Trionina, valina, metionina, leucina, isoleucina. Este aminoácido le falta, por ejemplo, al polen del eucalipto. Cuando la abeja va al eucalipto, que le encanta, le pirra el néctar del eucalipto y se trae todo el polen, ustedes van a ver los cuadros con un polen muy clarito, muy blanquito. Nosotros podemos quedarnos tranquilos diciendo que tenemos un montón de polen, sin embargo ese polen es deficitario de isoleucina, y la isoleucina es necesaria porque digamos que son los ladrillos que construye el cuerpo de la abeja. Toda la generación de tejidos interviene en la isoleucina, y como al eucalipto le falta ese aminoácido en el polen, pues la abeja está comiendo pero no se está nutriendo, y ahí volvemos otra vez con el tema de lo que es alimentar y lo que es nutrir. Todo lo que entra por la boca nos alimenta, pero no todo lo que entra por la boca nos nutre. Yo puedo pasarme toda la vida comiendo croissant con mantequilla y sí, hambre no voy a tener, pero voy a estar desnutrido porque me van a faltar otras cosas que necesita mi organismo. Acá pasa lo mismo. La abeja puede consumir todo el polen que tenga del eucalipto, pero si le falta la isoleucina no se está nutriendo en condiciones. Entonces hay forma de hacerlo. Es una vez que haga la campaña de floración del eucalipto, llevar la colmena a otras praderas para donde consuman otras cosas, o ahí sí suplementarla, por ejemplo, con promotor o con apimida, que trae la isoleucina en su composición, y ponérselo. No le vayan a poner el jarabe con promotor en el momento que esté haciendo entrada del néctar, sino se nos va a contaminar el néctar. Una vez hecha la cosecha, se le agrega un par de semanas de la alimentación de jarabe con el promotor o con apimida y se corrige ese déficit, ¿vale? Muy bien. Y ahora, bueno, habiendo visto todo esto, vamos a hablar un poquito de los alimentadores. Hay cientos de miles de formas de alimentar la colmena. Quiero agradecer las imágenes, las he sacado de Google, porque para que vean, yo no tengo todos esos alimentadores, entonces he ido viendo las imágenes que había por Google. Le doy muchas gracias a los dueños, que no sé quiénes son, pero a los que hayan hecho la foto, les agradezco siempre el aporte de subir imágenes a Google para que las podamos mangar los que hacemos presentaciones. Este es un tema sencillo, este lo han hecho con un tubo de PVC de fontanería y una botella gaseosa. Este es un alimentador externo, es válido. Aquí tenemos el tipo Bormann, con una base de madera y un tarro de cristal. Y acá quiero hablar yo un poco de lo que son los alimentadores externos. Los alimentadores externos están muy bien, son cómodos de rellenar, de poner en el apiario, no hay que estar destapando la colmena en invierno, pero puede ocurrir pillaje, donde haya un poquito de derrame, donde haya olor, las abejas de las otras colmenas, si estamos alimentando es porque falta alimento, van a oler el alimento y van a llegar por miles. Entonces lo que vamos a hacer es un desastre de pillaje. Entonces estos alimentadores externos quizás sí son buenos en verano para agregar agua a la colmena, para aportar agua, pero a mí no me gustan tanto para alimentarlo con lo que son jarabes. Por eso, por el problema del pillaje. Luego tenemos la alimentación con bolsas, por ejemplo. Ustedes vean el detalle. Esta es una colmena Laje, donde el acceso a la parte superior es más difícil porque los cabezales son compactos, entonces no dejan pasar a la abeja. Y esta es una colmena Nastot, donde hay pasillos entre los cuadros, en las calles de abeja, para que la abeja pueda llegar. Miren la diferencia de consumo del uno y del otro. Entonces, este tipo de alimentación, si ustedes van a hacer esto, no alcanza solamente con que saquen estos cuadros, sino que habría que abrir un poquito el nido aquí para que la abeja pueda acceder al alimento. Pero esta alimentación es válida también, una bolsa sellada con calor o un nudo bien apretado, luego un par de orificios, y entonces la alimentación es interna. Desventaja, que hay que abrir la colmena para poner el alimento, y al abrir la colmena perdemos el calor que hay dentro, la abeja tiene que después volver a calentarlo. Se puede hacer sin enfriar si pusiéramos nosotros un plástico de ese tipo invernadero sobre los cabezales de los cuadros, le hiciéramos una pequeña rajita y hiciéramos coincidir la bolsa con la rajita sin levantar el plástico. Entonces podríamos nosotros quitar el techo sin enfriar el nido. Esa es una forma de hacerlo, ¿vale? Luego los alimentadores tipo dúctil, de colgar en el interior, y aquí estamos en la misma. Para alimentar tenemos que destapar o dejar el plástico cubriendo los cuadros y levantar solamente una esquina para llenar el alimentador. Siempre hay que preservar el calor del nido. A la abeja después le cuesta mucho volver a calentar ese nido.
Entonces lo ideal es no enfriarlos. Antes vimos uno de madera, ahora vemos uno de plástico. Estos son más higiénicos, se pueden limpiar más fácil, se le meten con agua, con lejía y están perfectamente limpios. Luego estos son fabulosos, estos a mí me gustan mucho, los alimentadores de techo, porque aquí no tengo que estar destapando la colmena, llego, alimento y tapo, entonces me queda el alimento dentro. Estas especies de plásticos transparentes que están acá permiten que la abeja solo pase de a una y no se ahoguen, no hay ahogamiento de abejas, solo consumen esta parte que está acá. Esto, además de estas dos cosas, tiene un capuchón por encima después que cubre todo. Acá la foto está quitado para que se pueda ver el acceso de la abeja, pero está todo cubierto y la abeja no llega a tener contacto con el jarabe, salvo en una pequeña línea aquí que hace que se alimente, ¿vale? Esto es otro tipo de alimentador de techo con el mismo sistema. Ustedes están viendo entre la parte amarilla que se ve en el centro y la parte transparente, que hay un paso de 1 centímetro aproximadamente y está apoyado sobre estos puntitos que se ven aquí. Entonces la abeja baja por el interior, se mueve por este pasillo y liba solamente lo que está acá, sin tener acceso a la parte grande donde está el jarabe, entonces no se ahoga. También son buenos estos techos. Estos hay que hacerlos coincidir con la entretapa que traen las colmenas perfección, que tienen ese agujero central que justamente es para poner estos alimentadores. El problema que tienen estos alimentadores es que el techo que tengamos en la colmena tiene que tener la suficiente profundidad como para cubrirlo todo, para taparlo. Algunos son muy finitos y entonces se queda abierto si yo le pongo y me entra insectos a pillar la colmena o se me va el calor. Entonces tiene que ser un techo muy amplio para poner esto. En las colmenas Lashen no lo podemos usar, justamente porque no tienen entretapa y además tienen ese listón en el medio del techo abatible y pega contra el alimentador, así que no se puede usar. Luego ahora viene, por ejemplo, la gente de Ave Happy, quiero agradecer la foto a Santiago Cordero, que ya venden el alimento así, en bandejas. Uno quita el plástico, tiene una especie de esponjita aquí que flota para evitar que se ahogue la abeja, entonces esto es tan cómodo como llegar, destapar y ponerlo sobre los cabezales de los cuadros. Ya no soluciona el problema del alimentador. Y luego las bolsas de pasta de azúcares. Estas bolsas de pasta de azúcares tienen una ventaja que para las zonas húmedas, donde nosotros no nos conviene administrar jarabes líquidos porque aumentaríamos la humedad de la colmena en una época que hay mucha humedad exterior, esto como son azúcares compactos, digamos, es como si fuera un turrón blando, la abeja va gastando esa humedad en disolver el azúcar, entonces controla esa humedad en toda la colonia y alimenta, y además tiene mucha cantidad de azúcar. Tardan más en consumirlo que a un alimentador lleno de jarabe, pero hace el apaño para cubrir los hidratos de carbono. Este es igual, lo mismo, de la marca Sucan, también una pasta azucarada compacta. Cuidado, que esto sea pasta no quiere decir que tenga proteína, porque mucha gente lo confunde y dice, no, yo ya le puse una pastilla de pasta para las proteínas y a lo mejor le ha puesto esta apipasta, aunque hay apipasta que viene adicionada y también hay Ave Happy adicionado, bueno, pero si nosotros no aclaramos cuando lo compramos que lo queremos con proteína, generalmente lo que te van a vender son los hidratos de carbono, y nosotros si nos quedamos conformes porque hemos puesto la bolsa pensando que cubrimos todo, sepan que solamente están cubriendo los hidratos de carbono, el azúcar, la miel, no están cubriendo las proteínas, salvo que lo pidan especialmente con proteínas, ¿vale? Acá sí ya estamos viendo la pasta proteica ahí arriba, y acá está haciendo la doble alimentación, jarabe y alimentación con pasta proteica. Las pastas proteicas, bueno, yo les dije que íbamos a hablar de algunas formulaciones. La más usada generalmente es 3 partes de harina de soja desgrasada, desamargada y micronizada, tiene que ser fina, 2 partes de levadura de cerveza desactivada no la que sirve para el pan, la desactivada la que sirve para la nutrición animal, y después la suficiente cantidad de jarabe como para que quede una consistencia como la nocilla. La nocilla, cuando ustedes compran la nocilla, no la que meten en el frigo que se queda dura, sino cuando está a temperatura ambiente, con temperatura del tiempo, que la nocilla está pegajosa pero no chorrea. De esa consistencia tiene que quedar la pasta proteica. Si la hacemos muy seca, se nos queda como una roca y la abeja no la puede consumir. Si la hacemos más líquida que eso, se chorreará sobre los cuadros y como está sobre el nido de cría, pues nos va a asfixiar la cría. Entonces la consistencia es más o menos esa, como una nocilla, donde la podamos levantar con la espátula y no se nos chorree. Y luego, bueno, el agua. Acá tenemos un alimentador colectivo, un bebedero colectivo, digamos, muy sencillo, un bidón metido dentro de una fuente,
y por mismo presión atmosférica, cuando se tapa con el agua deja de vaciarse, y cuando la abeja va consumiendo, va abriendo y entra aire, pues sigue vaciando. Entonces no se derrama nunca y lo tenemos ahí. Es económico, fácil, y uno lleva ya cántaras de estas llenas en la furgoneta y solo las tiene que cambiar. Las que quita las lleva a su nave, las lava con lejía para limpiarlas y las tiene preparadas para la próxima vez. Es muy sencillo y muy rápido de cambiar. Luego tenemos este tipo de bebederos, como el que se usa para los pollos de bebé o las gallinas, que también se puede usar para las abejas, ¿vale? Una cosa, hay gente que hace alimentadores comunitarios. En lugar de poner agua, pone aquí dentro jarabe y lo pone en alguna punta del apiario. Eso traten de no hacerlo. Traten de no hacerlo porque, además de fomentar el pillaje, que una vez que se seca el alimentador, ellas siguen buscando alimento por otro lado, ya están incentivadas a salir a buscar el alimento y se van a meter en las colmenas más débiles y le van a pegar la paliza. Otro problema que tiene es el contacto de abejas dentro del mismo apiario y con abejas que vengan de otros apiarios. Entonces puede haber contacto y puede haber paso de enfermedades, contagio de varroa, etc. La alimentación que sea siempre individual dentro de cada colmena, con el método que sea, que hayan elegido de los que hemos visto, pero individual para cada colmena. No hagan por comodidad un alimentador, porque hay mucha muerte de abeja, hay mucho pillaje y hay mucho contagio de enfermedades. No es bueno el sistema ese. Vale, bueno, hasta acá llegamos entonces con el tema de alimentación. Les repito, las dudas que tengan me escriben a clasedeapicultura@gmail.com o a mi WhatsApp, que ahí en la página aparece, y no se corten. Ahora vamos a hacer un recesito porque estamos en épocas festivas, y entonces quiero aprovechar para desearles a todos ustedes que tengan una muy buena Navidad, que pasen unas felices fiestas y que el año que viene, el 2023, venga mucho mejor que este, que traiga lluvias, que traiga buenas temperaturas, que traiga una buena primavera, que podamos disfrutarlo todos los apicultores, que ya nos lo merecemos, que llevamos 2 años largos así. Y me van a permitir, a mis paisanos de Argentina, una felicitación muy grande por el Mundial. Al fin cayó, al fin lo tenemos, y a disfrutarlo. Un abrazo muy grande como siempre, gracias por seguir el canal y nos vemos en la próxima.